bienvenidos a todos y a todas a este nuevo webinar de Mieses Global. Es un placer poder estar un rato dedicado a temas que a todos nos interesan y que nos hacen entusiasmarnos y motivarnos con lo que hacemos cada día, ¿no? Sí. Entonces, gracias a la organización por ofrecerme esta oportunidad de moderar este debate, en el cual yo no soy el protagonista. Los protagonistas van a ser nuestros compañeros, que ahora os presentaré, y que es un debate, como todos sabéis, que se plantea sobre la igualdad como valor. Es un tema de absoluta actualidad, de absoluta necesidad. Poco voy a aportar yo en este sentido, sino sobre todo darle el espacio a los protagonistas, que también aprovecho para daros la bienvenida. Hoy tenemos con nosotros a compañeros y miembros destacados de Mieses. Guillén Pedragosa, buenas tardes, Guillén. Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Guillén, para todos vosotros que conozcáis, es abogado, agente de igualdad y es el CEO de Igualia, que es la compañía que hoy también nos está dando soporte en la plataforma. También estará con Guillén Cristina Maestre. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Cristina es psicóloga, experta en género, es agente de igualdad y es gerente de Igualia, trabajando también en equipo con Guillén. Buenas tardes, bienvenida. Y también estará con nosotros Ana Serrano, desde Zaragoza. Ana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Hola, Ana, ¿qué tal? Ana es técnico TIC en Aragonesa Servicios Telemáticos. Tiene 15 años de experiencia en lo que es en el ámbito de servicio y salud y bienestar en Gobierno de Aragón. Está en la Junta Directiva de AESAL, la Asociación de Especialistas de Prevención y Salud Laboral. Por supuesto, todos ellos son socios de Mieses. Y Ana también es Premio Prevencionar 2022. Y además me ha insistido mucho en que destaque que tiene un programa de radio, que tiene un programa de radio en las mañanas, Onda Aragonesa, por si queréis oírlo todos, ¿vale? Que tiene un espacio dedicado a seguridad, salud y bienestar. Ana, como ves, no se me ha olvidado. Muy bien. Los lunes de 10:30 a 11, sí, señor. Sí, señor. Estáis invitados. Estupendo. Pues por mi parte únicamente contextualizar un poco el evento, que es de suma importancia y actualidad para todos nosotros, con un par de ideas muy claves, ¿no? Que me gustaría también introducir en la reflexión de hoy, que nos conducirán nuestros compañeros. La primera es que la igualdad es un principio fundamental de la convivencia humana. Y desde ese punto de vista yo creo que encaja alineado con todos los valores de Mises, ¿no? Es un principio fundamental, es un derecho inalienable de toda sociedad, mucho más allá de la utilización que se puede hacer en términos con fines ideológicos o partidistas o políticos. Es un derecho de las personas, un derecho natural. Con lo cual estamos hablando de la igualdad entre personas como algo que además da sentido y es la esencia de nuestra convivencia, ¿no? Y por otro lado, que por muchas dificultades que pueda existir o que nos encontremos con los temas de igualdad, desde el punto de vista, si me permitís, desde la psicología, os puedo decir dos noticias. La primera es una gran noticia, como todos sabéis, y es que se pueden cambiar ideas, sentimientos, aunque estén muy arraigados, aunque las diferencias sobre la igualdad o la diversidad estén muy arraigadas en muchas personas y puede ser un prejuicio muy grande, eso se puede cambiar. Y la otra, la otra noticia es que no basta con proponérselo, no basta con desearlo, tenemos que pasar a la acción. Y es en la acción donde realmente tiene sentido pues el que todos estemos aquí alrededor de Mieses para apoyarla con nuestra determinación, con nuestro empeño y con nuestro desempeño en el día a día en lo que hacemos. Sin más, me gustaría dar la palabra, en este caso vamos a pasar con Guillén Pedragosa, con Cristina Maestre. Tenéis la palabra para hacernos representarnos y también comentarnos los avances reglamentarios y sobre todo los temas de implantación, que es lo que un poquito nos preocupa. Perfecto, muchas gracias, Paco. Bueno, voy a empezar yo con la parte jurídica. Sé que es un poco la parte más farragosa, pero no os voy solo a leer artículos, ¿vale? Para explicaros cuáles son las nuevas obligaciones que aparecen en materia de igualdad, en materia de no discriminación, en materia de violencias sexuales, con dos nuevas leyes de muy reciente publicación, sino que os voy a generar un dilema. Os voy a generar problemas de cumplimiento, problemas también de cara a lo que son las responsabilidades que afectan no solo a las personas físicas, también a las personas jurídicas, ¿vale? Por lo tanto, me gustaría
poder fomentar que reflexionáramos todos, ¿vale? A raíz de lo que es el cumplimiento normativo. Sé que es una parte más farragosa, ¿vale? Sé que es un poco, no es una parte tan bonita como la que nos van a explicar tanto Ana como Cristina, que nos van a aportar soluciones, ¿vale? Sino que yo vengo a exponer problemas y es lo que nos está ocurriendo últimamente cuando hablamos con clientes de Igualia, les explicamos, ¿vale? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son sus nuevas obligaciones? ¿Vale? Por norma general hay una expresión que suele ser esta, ¿vale? Coger, agachar la cabeza y decir la que nos viene encima, ¿vale? Y es que es verdad, ¿vale? Nos encontramos ante una situación en la cual han aparecido dos nuevas legislaciones, una ley, que es la ley 15/2022, que es la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Se aprobó el pasado mes de julio, ha entrado en vigor en el mes de septiembre, y otra, la famosa ley sí, la ley 10/2022, Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, también ley conocida como el caso de la manada, y es una ley que ha aparecido, entró en vigor en el día 7 de octubre, se aprobó en el mes de septiembre, pero ya está en vigor, ¿vale? Con lo cual es importante resaltar una serie de aspectos, por eso se ha creado una pequeña presentación en la que he resaltado tan solo 3 artículos de cada ley, ¿vale? 3 artículos que nos van a marcar un antes y un después con el que serían las obligaciones, sobre todo de cara a las personas jurídicas. Y, sin más dilación, paso a compartiros la pantalla. ¿Lo veis bien? Bueno, entiendo que se ve bien. Robert, no sé si... Ahora sí, perfecto. Ahora mismo ¿Sí? bien. Perfecto. Ahora ya sí que se ve. Vale, pues vamos a ello. La primera ley, la Ley 15/2022, Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, es una ley que nos introduce una nueva conceptualización, ¿vale? Estamos acostumbrados y acostumbradas a oír hablar de acoso laboral, de acoso sexual, de acoso por razón de sexo. Ahora se nos introduce un nuevo concepto, que es el concepto de acoso discriminatorio. Cuando nos habla de acoso discriminatorio, hace sobre todo referencia a la posible discriminación que pueda surgir a raíz de no solo del sexo, sino también de la orientación sexual, también de la edad, también de la identidad sexual, motivos religiosos, por motivos de ideología, por motivos políticos, y además queda en el artículo 2.1 de esta propia ley, nos dice que queda abierto. Dice, por cualquier otro motivo por el cual se pudiera llegar a causar discriminación, ¿vale? Por lo tanto, nos introduce un concepto nuevo y nos introduce además también una serie de obligaciones, ¿vale? Pensad que esta ley viene a ser un poco el colofón de todo lo que vendría a ser las temáticas de no discriminación. Es una ley que viene directamente, emana directamente del artículo 14 de la Constitución española. Acordemos lo que dice: todos los españoles somos iguales ante la ley sin que medie discriminación por razón de raza, sexo, religión. Pero aquí en concreto en esta ley hay un artículo, que es el artículo 25, que nos va a marcar un poco la pauta de lo que las personas jurídicas, ¿vale?, deben realizar, de lo que las empresas a qué están obligadas. Y perdonadme que lea textualmente, pero yo creo que es muy representativo. Dice: la protección frente a la discriminación obliga a la aplicación de métodos o instrumentos suficientes para su detección, la adopción de medidas preventivas y la articulación de medidas adecuadas para el cese de situaciones discriminatorias. Por lo tanto, importante tener en cuenta que cuando nos está diciendo que nos obliga a aplicar métodos e instrumentos para la detección, nos está hablando de una situación de diagnóstico. Luego Cristina nos lo explicará. Cuando nos habla de adoptar medidas preventivas o acciones positivas, ¿vale?, o medidas adecuadas para el cese de las situaciones, nos dice: no os queda más remedio que planificar, ¿vale? Por lo tanto, ya no estamos hablando tan solo de la obligación de establecer un diagnóstico, de establecer un plan de actuación, sino también de gestionar esta no discriminación. Por lo tanto, cuando hablamos de acoso discriminatorio, es obvio que deberemos introducir el protocolo de acoso discriminatorio como uno de los elementos cúspide en la base de la pirámide que nos va a permitir establecer cuáles son las dinámicas de actuación concretas, ¿vale? También os he querido resaltar un artículo, que es el artículo 27, ¿vale? Porque el artículo 27 nos habla de indemnización. Nos está hablando también de que cualquier persona física o jurídica que cause esta posible discriminación deberá indemnizar, ¿vale? Por lo tanto, se habrá de indemnizar, se habrá de restituir a la víctima la situación anterior al incidente discriminatorio. ¿Y cuándo deberá hacerlo? Pues deberá hacerlo siempre que no se cumplan, ¿vale?, los preceptos del apartado 1 del artículo 25.
Y volvemos arriba. ¿Qué dice el apartado 1 del artículo 25? Lo que comentaba antes. Tenemos que diagnosticar, tenemos que elaborar un plan de actuación y tenemos que implementar medidas preventivas, ¿vale? A partir de aquí también os he querido resaltar otro artículo más, ¿vale? Que es el artículo 30 de esta Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Este artículo 30 lleva por título Inversión de la carga de la prueba, ¿vale? Yo cuando estudiaba la carrera, lo primero que aprendí, lo primero que me enseñaron fue que una persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Este artículo nos viene a decir todo lo contrario a lo que aprendí en su momento. Este artículo lo que nos viene a decir es que debemos probar, ¿vale?, siempre que hemos cumplido con todos los preceptos de la ley, ¿vale?, para demostrar nuestra inocencia, ¿vale? Y cuando hablamos de discriminación, hablamos de todo tipo de discriminación, recordémoslo, ¿vale? Estamos hablando de diferentes tipos de temáticas por las cuales nos pueden venir una serie de imputaciones en el ámbito social, en el ámbito administrativo. Es importante tenerlo en cuenta. Para ello, lo que os planteaba anteriormente, hay que diagnosticar, hay que adoptar planes de actuación, hay que adoptar medidas y hay que poner en marcha un protocolo de acoso discriminatorio, ¿vale? Y os voy a hablar también de la siguiente ley, porque la cuestión no queda aquí. De cara a lo que son las empresas y las personas jurídicas, se nos va complicando la situación, ¿vale? Porque esta nueva Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, Ley 10/2022, y os recuerdo que ya está en vigor a día de hoy, ¿vale? Pensad que entró en vigor el día 7 de octubre, nos marca también nuevas obligaciones. Y son nuevas obligaciones que son incluso más representativas desde el punto de vista, sobre todo, de responsabilidad. Dejadme que os diga que se trata de una ley que trata sobre todo de prevenir lo que son las violencias sexuales, ¿vale? Por lo tanto, cuando dentro de la Ley de Igualdad nos trataban las temáticas de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, ahora nos está ampliando este espectro, ¿vale? Nos habla de violencias sexuales, dentro de las cuales está precisamente el acoso sexual, pero también hay otro tipo de violencias sexuales que deberemos tener en cuenta. ¿De qué violencias sexuales hablamos? Hablamos, por ejemplo, de hostigamiento, hablamos, por ejemplo, de agresión sexual. Toda esta tipología de conductas, ¿vale?, pasa a suponer también una obligación de regulación por parte de las propias personas. Y dejadme que os lea también este artículo 12, que es un artículo 12 en el cual yo he tocado sobre todo los temas de responsabilidad y los temas a los cuales nos obligan a actuar a las personas jurídicas, pero toca también temas de prevención de riesgos laborales, cuando nos dice, por ejemplo, que la evaluación de riesgos laborales deberá hacerse con perspectiva de género, o que deberá también contemplar las violencias sexuales para analizarlas y para evaluarlas, ¿vale? Tenemos un riesgo, además de, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver qué nos dice este artículo 12, porque nos marca también un antes y un después, ¿vale? Dice, fíjate, las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten los delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral del trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual. Atención, que nos está pidiendo esta ley, nos está pidiendo que desde la persona jurídica evitemos los delitos, ¿vale? Por lo tanto, está transponiendo una obligación que en principio yo entiendo que sería de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ahora las empresas, ¿vale?, también deberán evitar este tipo de conductas, ¿vale? Y sigo leyendo, porque a partir de aquí lo que hace este artículo es modificarnos el artículo 48 de la Ley de Igualdad, el famoso artículo que todo el mundo tiene en boca porque obliga a todas las empresas a tener un procedimiento de acoso sexual. Y fijaos qué nos dice, asimismo deberá arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar causa a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido víctimas de estas conductas, y atención, aquí viene el cambio, incluyendo específicamente las sufridas en el ámbito digital, ¿vale? Por lo tanto, no estaremos hablando ya solo de un entorno laboral físico, ¿vale?, dentro o fuera del centro de trabajo, sino que además, ¿vale?, nos está hablando de un entorno digital, por lo cual tendremos que tener en cuenta los correos electrónicos, las videollamadas, los grupos de WhatsApp. Cuidado, ¿vale? Hace poco nos ha entrado un caso en Igualia de una persona que dentro de un grupo de trabajo a través de WhatsApp, ¿vale?, pues compartió un meme de contenido sexual, ¿vale? Cuidado, que estamos hablando de una conducta de sexting, porque una de las personas que recibió
este mensaje no autorizaba este tipo de contenidos y no estaba de acuerdo con ello, ¿vale? Estamos hablando también de violencias sexuales, ¿vale? Es algo que tenemos que reflexionar, porque aquí se genera también un conflicto, ¿vale? Por lo tanto, importante tener esto en cuenta, importante tener en cuenta que hay que modificar nuestros procedimientos, si no los tenemos ya modificados, para contemplar todo el ámbito digital, ¿vale? Y además debemos tener en cuenta también lo que nos dice el artículo 12.2, dice, y es taxativo, las empresas promoverán la sensibilización y ofrecerán formación para la protección integral contra las violencias sexuales a todo el personal a su servicio. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que existe una obligación también para hacer formación y ofrecer esta formación a todo el personal de todas las empresas, ¿vale? Sigo leyendo, me voy de tiempo, ¿vale? Sigo leyendo y os voy a contar también algo sobre el artículo 16, ¿vale? Este artículo 16 es un artículo que nos encontramos, ¿vale? Que nos encontramos en mitad de la ley, ¿vale? Y que al principio nos generó un poco de desconcierto, ¿vale? Porque, permitidme que os lo lea, dice, las empresas integrarán la perspectiva de género en la organización de los espacios de sus centros de trabajo con el fin de que resulten seguros y accesibles para todas las trabajadoras. Y yo dije, bueno, pues esto será un tema más de prevención, seguros y accesibles. Pero claro, vuelves a leerte otra vez el artículo y dices, no, seguros y accesibles para las trabajadoras, ¿vale? Digo, aquí pasa algo. Elevamos consulta, la autoridad laboral, elevamos consulta al Instituto de las Mujeres y la respuesta fue la misma, ¿vale? Contextualice. ¿Qué significa que contextualice? Hombre, si estamos dentro del entorno de una ley cuyo bien jurídico protegido, es decir, que lucha contra las violencias sexuales, este espacio y este centro de trabajo deberá ser un espacio o centro de trabajo libre de violencias sexuales, ¿vale? Por lo tanto, es un artículo que está ahí, que genera también un dilema, que genera también un problema para las organizaciones y que muchos de nuestros clientes nos preguntan, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues no hay más remedio que cumplir con todo lo anterior. Ahora Cristina nos lo explicará. Y me gustaría ir ya con el colofón, ¿vale? Porque yo entiendo que todos y todas habremos oído hablar de compliance, ¿vale? De la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y hay una disposición final, que es la disposición final cuarta, que lo que nos dice es directamente esto, ¿vale? Las personas jurídicas pasan a tener responsabilidad penal. Dejadme que os lo lea, porque habla, en primer lugar, sabéis que hay dos artículos, uno es el 173 del Código Penal, que es el delito de acoso laboral, y ahí está el 184 del Código Penal, que es el delito de acoso sexual, ¿vale? Estos delitos podían ser cometidos por personas físicas, ¿vale? Ahora bien, aquí se nos introduce un cambio que va a ser un cambio taxativo, ¿vale? Va a ser un cambio tremendo, porque dice, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal, una persona jurídica sea responsable de los delitos de acoso laboral y de acoso sexual, se le impondrá la pena de multa de 6 meses a 2 años, ¿vale? Y aquí voy a dejar de compartir, ¿vale? Y cuando nos habla de esta responsabilidad penal, lo que está haciendo este artículo, esta disposición final cuarta, es trasladar la responsabilidad penal a la propia persona jurídica. La persona jurídica que no haya adaptado todos los procesos, la persona jurídica que no haya puesto medios para evitar este tipo de actuaciones a través de procedimientos, a través de sistemas, a través de los medios que sean necesarios, ¿vale? Se va a encontrar que puede llegar a ser imputada por los delitos tanto de acoso sexual como por los delitos de acoso laboral, ¿vale? Hasta aquí la parte expositiva mía. Ahora voy a dejar paso a Cristina Maestre, que nos va a dar soluciones. Cristina, socorro, danos soluciones, por favor. Bueno, eso espero, ¿eh? Gracias, Guillem, por darme, por darme este marco teórico. Yo voy a pasar a compartir una presentación. La mía es un poquito más larga, así que voy a ir rápido, pero no por ir rápido os voy a dejar de contar todo lo que necesitáis saber, porque al final, nos guste o no, ¿por qué no me salen todas las ventanas con... aquí, ahora sí que lo tengo. Me avisáis cuando lo veáis, porque entiendo, antes a mí al menos ahora me se ve salió bien. un poquito más tarde. Vale, genial.
Pues lo que os decía, voy a ir rápido, pero os lo voy a tener que contar todo porque lo tenéis que saber. O sea, no por otra cosa, no es por placer mío de contaros tantas cosas, pero aquí tenemos, es decir, cómo tenemos que afrontar estas nuevas obligaciones legales. Partamos de una base, partamos de lo que teníamos ya, que no nos podemos olvidar de eso, qué es lo que tenemos que actualizar ahora, porque nos actualizan cositas, ya lo habéis visto, y qué es lo que tenemos que crear prácticamente de cero si es que no teníamos algo ya hecho. Para empezar, ¿qué teníamos? Y esto es una única diapositiva para recordaros que ya todas las empresas, independientemente del número de personas en plantilla, tenían que garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que estas son todas las obligaciones que me derivan de la ley de igualdad. Si tengo 50 o más personas, entonces tengo que tener estas medidas transformadas en un plan de igualdad. Luego tengo que tener mi registro retributivo porque ya me lo marca el Estatuto de las Personas Trabajadoras, y si tengo un plan de igualdad, pues el 902 me dice que tengo que hacer además una auditoría retributiva. Y además, ya la ley de igualdad también me decía que tenía que contar con un protocolo específico para la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Partamos de la base de que esto ya lo tenemos, ¿vale? ¿Qué tenemos que actualizar de lo que ya tenemos? Pues para empezar, como decíamos, como nos ha explicado Guillem, la gestión del acoso sexual y el acoso por razón de sexo nos matiza, nos cambia, sobre todo con esta ley 10/2022, aunque no tenemos que olvidar que al final la 15/2022, con todo el acoso discriminatorio y la discriminación por razón de sexo, también nos puede tocar esto, pero sobre todo nos lo va a tocar la 10/2022. ¿Por qué? Porque si bien ya teníamos el artículo 48 de la Ley de Igualdad, que nos decía que teníamos que tener esos procedimientos específicos para gestionar el acoso sexual y por razón de sexo, para poder dar causa a las denuncias, y además que teníamos que hacer campañas informativas, acciones de formación, luego llega esta ley de garantía integral de la libertad sexual, me modifica el artículo 48, me dice que ya no estoy hablando de acoso sexual y por razón de sexo, sino que ahora estoy hablando de libertad sexual, de delitos contra la libertad sexual, que evidentemente hago hincapié en el acoso sexual y por razón de sexo en las empresas, porque es lo que voy a ver de una manera más clara. En el ámbito digital, porque recordemos que cada vez usamos más las tecnologías y cada vez es más fácil usar estas tecnologías para poder cometer este tipo de delitos, y además me dice que tengo que seguir con estas campañas informativas o estas acciones de formación. Pero es que me introduce un artículo de prevención y sensibilización, y aquí me dice que sí que tengo que tener en cuenta todas esas conductas contra la libertad sexual que me dice el artículo 48, y si veis, me lo cambió antes y ya no me dice en el 48 que tengo que arbitrar procedimientos específicos. ¿Por qué? Porque me lo dice aquí y me lo vuelve a matizar. Procedimientos específicos para cualquier tipo de denuncia o reclamación de personas que hayan sido víctimas de estas conductas, de conductas contra la libertad sexual, ya no solo acoso sexual y por razón de sexo, y además me pide que especifique el ámbito digital. Luego veremos por qué. ¿Qué entiendo por violencia sexual? Todo acto que condicione el libre desarrollo de la vida sexual, agresión sexual, acoso sexual, explotación de prostitución ajena. En el caso del ámbito digital, difusión de actos de violencia, pornografía no consentida, extorsión sexual, y además me dice también mutilación genital femenina, matrimonio forzado, que podemos decir, bueno, a lo mejor esto a mi empresa pues no le influye. Bueno, si yo estoy difundiendo en mi empresa actos de violencia sexual que tiene que ver con mutilación genital femenina o matrimonio forzado, pues a lo mejor sí que me incumbe. Luego tenemos este punto de los espacios seguros, e independientemente de cómo queramos interpretar la seguridad y la accesibilidad para las trabajadoras y demás, yo creo que uno de los puntos más importantes es matizar de qué hablamos cuando hablamos de espacio de trabajo, porque es que esto casi que nos lleva a prevención de riesgos laborales, pero es que tenemos que tener en cuenta los espacios digitales. Por tanto, cuando estemos haciendo esta prevención del acoso, de la violencia sexual, y estemos gestionando estos espacios seguros dentro de mi organización, lo primero que voy a hacer es determinar cuáles son mis espacios, voy a contar mis centros de trabajo propio, voy a contar todos esos centros de trabajo ajenos donde mi personal desarrolla actividad, donde se desarrolla actividad mía propia, y además tengo que contar con todos esos medios digitales corporativos. Voy a contar las redes sociales corporativas, voy a contar todas las aplicaciones de mensajería y de texting que yo esté usando, voy a contar el email y las plataformas internas,
y voy a contar mis webs, mis plataformas de publicidad y mis herramientas de comunicación externa. ¿Por qué? Porque al final todos los medios de comunicación que yo estoy usando a nivel digital van a ser susceptibles de este tipo de violencia sexual digital. Aquí es donde entra el matiz de qué entiendo por medio digital corporativo, cuando a lo mejor yo no soy una empresa lo suficientemente digitalizada como para tener medios totalmente internos, es decir, para tener un teléfono corporativo, para tener un PC corporativo, para tener medios de comunicación. Bueno, las redes sociales, todos conocemos LinkedIn, pero si uso algún tipo de red social extra más allá, no es raro conocer, ver a las empresas que usan diariamente Instagram, que usan diariamente Facebook. Estas redes sociales, si yo estoy manteniendo una actividad laboral a través de ellas, es un espacio de mi empresa, un espacio que tengo que tener en cuenta cuando vaya a hacer mi diagnóstico para garantizar que ese espacio sea seguro de violencia sexual, en este caso digital. Importantísimo también si mi empresa pues, usa el WhatsApp para comunicarse y ese WhatsApp lo tiene pues, en el móvil personal de cada persona empleada. ¿Cómo delimito las conversaciones que tengan que ver con el ámbito laboral, con conversaciones que yo pueda tener de manera privada porque, bueno, me cae genial la persona y luego me voy a tomar algo con ella? Importantísimo esta delimitación. Tipos de acoso en el ámbito digital. Sexting sin consentimiento, es decir, mandar mensajes sexuales a una persona sin que esta persona consienta. La extorsión sexual. Ya el medio sexual es una herramienta para conseguir otra cuestión, es decir, no ya quiere la persona ejercer una violencia, un control sobre la sexualidad de la otra persona, sino que usa esa sexualidad para obtener, para chantajear, para otros medios. Evidentemente la pornografía no consentida, cualquier difusión, almacenamiento, publicación de elementos audiovisuales de carácter sexual sin el consentimiento de la persona que participa o de algunas de las personas que participen, si participan varias. Y lo que os decía antes, cualquier difusión de actos de violencia sexual a través de medios tecnológicos. ¿Qué tenemos que hacer, por tanto? Ese diagnóstico, es decir, yo necesito, por un lado, determinar cuáles son mis espacios y una vez yo he determinado cuáles son mis espacios, voy a empezar a diagnosticar. Y para diagnosticar necesito, por un lado, y es principal, contar con datos y estadísticas sobre los niveles de violencia sexual y sus especificidades. Ya hemos visto los tipos de violencia sexual que puede haber, tanto físicas como digitales, en los distintos espacios de trabajo que yo he identificado en mi empresa. Por otro lado, tengo que conocer si ya tengo procesos de actuación que existan, que estén puestos en marcha, y si existen, tengo que saber cómo de eficaces son. ¿Están funcionando? ¿No están funcionando? Y en el caso de que no funcionen o si funcionen, tener estadísticos para poder cotejar. Aparte de esto, una vez tengo ya todos estos datos, tengo que determinar cuáles son las necesidades actuales, existentes, para conseguir que todos los espacios de mi empresa estén libres de violencia sexual. Por tanto, no solamente voy a ver lo que ya exista o la posibilidad de violencia sexual que ya exista, sino también todo lo potencial. Una vez tengo ese diagnóstico, una vez he conseguido toda esa información, tengo que elaborar un plan de acción. Y en este caso, el plan de acción debe contener sí o sí acciones preventivas, porque tened en cuenta que cuando estamos hablando de situaciones como violencia sexual, donde el consentimiento es algo tan imprescindible, y es la violencia sexual, igual que el acoso sexual, hay una fina línea que separa un acto o una actitud que podamos considerar cortejo de una actitud que se pueda considerar acoso. Es muy importante establecer esta acción preventiva para poder informar sobre toda la plantilla de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia sexual. De hecho, os pongo aquí en primera instancia que como mínimo esa acción preventiva debe tener acciones para sensibilizar y formar a personal estratégico a la atención de la violencia sexual en los diferentes espacios de la empresa. Porque si yo tengo diferentes espacios que usan diferentes personas dentro de mi empresa, va a ser necesario no solamente que todo el mundo conozca qué entendemos por violencia sexual y cómo el consentimiento juega un papel fundamental en determinar esta violencia sexual, sino tener formación específica a personal estratégico que esté en esos espacios para poder detectar posibles casos de violencia sexual.
Normalmente cuando hablamos de acoso, cuando hablamos de otras funciones dentro del plan de igualdad, siempre tenemos a la gente de igualdad formado o formamos a mandos intermedios que estén pendientes de que se cumpla la igualdad de trato. En este caso, si vamos a tener espacios donde no esté de manera permanente un mando intermedio, una persona responsable, simplemente tenemos plantas de trabajo, centros de trabajo externos, es importante que tengamos a personas concretas formadas para poder detectar. Evidentemente necesitamos establecer responsables para ejecutar todas las medidas que vamos a sacar del diagnóstico y para hacer el seguimiento y el cumplimiento. Estas medidas, tener seguimiento de ellas es imprescindible para poder verificar que realmente funcionan, porque volvemos a lo mismo. Es tan específico el plan de acción que yo tengo que hacer, tanto el diagnóstico que voy a conseguir como el plan de acción que yo tengo que hacer en una empresa, que va a ser probablemente totalmente diferente de la empresa de al lado. Por tanto, es muy posible que vaya a haber acciones que en un principio yo pensaba que me iban a funcionar y luego no me funcionan. Solo me voy a dar cuenta de que esto existe si yo tengo un seguimiento estandarizado y puedo ver si realmente, además con indicadores de cumplimiento, si realmente estas acciones me están sirviendo para algo. Por otro lado, medidas de infraestructura. Y aquí volvemos a lo mismo, no solamente a nivel físico, sino también a nivel digital. Hay muchísimos mecanismos para poder garantizar que cada espacio, tanto físico como digital, sea seguro. Traslademos esto a prevención de riesgos laborales. Si necesitamos infraestructura para prevenir un riesgo laboral, tenemos que entenderlo de la misma manera. Necesitamos medidas de infraestructura también para prevenir este tipo de comportamiento y evidentemente necesitamos también medidas de accesibilidad para todas las personas desde todas las interseccionalidades. ¿Y por qué hago hincapié en las interseccionalidades? Porque de hecho tenemos luego otra ley, la 15/2022, que nos comentaba Guillén, que aquí habla de todos los motivos por los que una persona es susceptible de discriminación, y si tenemos una doble victimización donde encontramos un caso de violencia sexual que además se interrelaciona con un caso de discriminación por alguno de los motivos, estas personas deben saber cómo poder gestionar, cómo poder acudir a los mecanismos que yo he establecido para evitar que esto ocurra y para gestionar cuando ocurre. De la misma manera, si yo tengo a personas de diferentes interseccionalidades en mi centro de trabajo, si yo tengo a personas con algún tipo de discapacidad, si yo tengo a personas que hablen idiomas diferentes, si yo tengo a personas que requieran una diferencia en el acceso, yo tengo que garantizar que ese acceso es posible, independientemente de las características de la persona. Es decir, no puedo ejercer una discriminación precisamente con las medidas que están dirigidas a proteger a las personas trabajadoras. Por tanto, y de manera resumida, como medidas preventivas para la violencia sexual, tenemos por un lado la creación y la difusión de protocolos, es decir, todos estos protocolos que me han salido de mi diagnóstico, sensibilización para toda la plantilla. Si la gente no sabe qué es la violencia sexual, no va a saber o se va a poder escudar en que no sabía que lo que estaba haciendo era violencia sexual. Mi sensibilización me garantiza que nadie pueda escudarse o excusarse en que lo que estaba haciendo era pues lo típico que solemos escuchar, no era una broma, no es una exageración. No. Si yo sensibilizo, ya le dejo muy claro a todas las personas que no voy a tolerar como empresa. Luego la formación, lo que os decía, personas claves formadas para conocer, para prevenir, para detectar, para poder ir un paso más allá en la gestión de esta violencia sexual. Las infraestructuras, como os comentaba, imprescindibles para poder hacer esa prevención tanto en espacios físicos como en espacios digitales. Y por otro lado, por último, esa accesibilidad. De nada me sirve un protocolo, un procedimiento, de nada me sirve algo que yo ponga en marcha para proteger a las personas trabajadoras si esas personas trabajadoras no pueden acceder a esos protocolos. ¿Y qué tenemos que crear? Es decir, si esto es lo que yo voy a actualizar, de todo lo que ya tenía a nivel de acoso sexual y lo voy a ampliar a todas las violencias sexuales, ¿qué es lo que voy a crear? Pues como ya supongo que imagináis, todos aquellos procedimientos para la igualdad de trato y la no discriminación.
¿Qué es posible que tengamos algo ya? Pues muy posiblemente, porque tened en cuenta que esta ley abarca muchísimos tipos de discriminación, lo que significa que si ya tenemos a personal que en un momento dado ha requerido un protocolo específico para evitar su discriminación o para fomentar su integración, pues muy probablemente este procedimiento solo tengamos que usarlo para añadir este tipo, la información que nos falte, porque recordemos que nos dice esta ley que los motivos de discriminación son por nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción, opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica y, como comentaba Guillem antes, cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Como veis, son bastantes motivos y tenemos que tenerlos todos presentes porque es real que podemos sufrir algún tipo de discriminación por este tipo de motivos. ¿Cómo gestiono yo esto? Pues para empezar es importante determinar dónde se puede sufrir esta discriminación, qué áreas de mi empresa son susceptibles de discriminación por los motivos que hemos visto antes. Pues para empezar el área de comunicación, siguiendo por selección y contratación, promoción, formación, conciliación, retribución, condiciones laborales y la suspensión del empleo o el despido. Si lo veis, se parece mucho, se asemeja mucho a todas esas áreas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un diagnóstico de igualdad. Pero es que realmente cuando hablamos de la igualdad de trato y la no discriminación, tenemos que tener en cuenta exactamente las mismas áreas, solo que no vamos a poder hacer el mismo tipo de diagnóstico, porque un diagnóstico de igualdad yo sí puedo contar con datos cuantitativos, puedo contar con datos desagregados por sexo. Sin embargo, en un caso de diagnóstico de no discriminación, yo no voy a buscar datos cuantitativos de cuántas personas tengo que sean, pues, no sé, de una religión en concreta. No le voy a preguntar a la persona por su religión, no le voy a preguntar a la persona por su estado serológico, no le voy a preguntar por su orientación sexual porque estaría entonces incurriendo en esa discriminación. Lo que voy a buscar entonces es un diagnóstico cualitativo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues yo recomiendo que se haga por grupos, básicamente por facilitar esa recogida de datos. Al final, si lo veis, los grupos que vemos tienen características similares, es decir, podemos hablar de la discriminación por razón de sexo, donde aquí podemos entrar todas esas violencias sexuales. Podemos unir la discriminación por orientación sexual, por identidad de género o por expresión de género. Podemos también unir el nacimiento, el origen racial o étnico, la lengua y la situación socioeconómica, porque son esos factores incontrolables o semi-incontrolables para la persona. También unimos religión, convicción, opinión, porque son esos factores que, si bien se eligen, no me afectan o no me deberían afectar a nivel laboral. Y luego todo aquello que tiene que ver, pues, con el proceso básico biológico de todo ser humano, la edad, la discapacidad, la enfermedad o la condición de salud. ¿Qué hacemos entonces aquí, una vez tenemos ese diagnóstico, para prevenir esa discriminación? Pues como veis, el inicio muy similar que en el caso de la Ley 10/2022. Creación y difusión de protocolos, en este caso imprescindible ese protocolo de no discriminación, donde tenga en cuenta todos los factores de discriminación. Esa sensibilización también a toda la plantilla y sobre todo a las personas que gestionan los procesos susceptibles de discriminación dentro de mi empresa, todas esas políticas de recursos humanos. La formación aquí más específica que nunca, precisamente, volvemos a lo mismo, para todo el personal de recursos humanos que va a implementar procesos que no deben ser discriminatorios, ya sea de manera evidente, ya sea de manera objetiva o ya sea de manera subjetiva. Tenemos en cuenta que los sesgos inconscientes, nadie está exento de poder sufrirlos, ¿verdad? Y luego tenemos campañas de integración y celebración de la diversidad, porque no solo vamos a conseguir prevenir la discriminación hablando de discriminación, sino que vamos a prevenir la discriminación integrando todos esos grupos, todas esas condiciones susceptibles de discriminación y normalizando, celebrando esa diversidad dentro de nuestras organizaciones. Por último, e importante, está genial todas las medidas de prevención, sin embargo, no podemos olvidarnos de que va a haber situaciones en las que estas medidas de prevención, por desgracia, no sean no efectivas, sino que
no nos impidan que tengamos algún tipo de caso o bien de violencia sexual o bien de discriminación o de acoso discriminatorio. Por tanto, imprescindible tener un canal de denuncias. Ya sabéis que las empresas de más de 50 personas tienen que seguir la directiva europea respecto a las condiciones de este canal de denuncias, pero independientemente del número de personas que tengamos en plantilla, tenemos que tener un canal de denuncias que está gestionado por personal capacitado con formación suficiente y necesaria, que pueda gestionar las comunicaciones específicas de forma segura, que permita la prevención de este tipo de situaciones en todo momento, que sea seguro y no permita filtraciones ni opacidades, que garantice una comunicación rápida y una gestión eficaz de todas las posibles situaciones que se presenten, en este caso en las organizaciones. Y evidentemente, si se hace uso de este canal de denuncias, tenemos que tener medidas correctivas. Y aquí pongo exactamente las mismas para el caso de violencia sexual o para cualquier caso de discriminación o acoso discriminatorio, como medidas correctivas, actualización de políticas internas. Si ha ocurrido esto, algo ha pasado, algo se me está escapando, así que actualizo todas mis políticas internas, sobre todo en el caso de discriminación. Si ha sido una discriminación que yo he ejercido como empresa, no puedo dejar esto que se me duerman los laureles, tengo que actualizar todas mis políticas para evitar que esto vuelva a ocurrir. Estandarizar los procesos desde perspectivas inclusivas, importantísimo. Si yo tengo procedimientos estandarizados, va a ser mucho más difícil que se me cuele algo subjetivo. Esa evaluación continua, porque sin la evaluación continua yo no voy a poder detectar qué me puede fallar, qué a lo mejor no me ha fallado hasta ahora y ahora me está fallando, o a lo mejor qué discriminación potencial yo no había tenido en cuenta y ahora que me la encuentro veo que no la puedo gestionar. Y efectivamente y evidentemente, en el caso de tener que realizar investigaciones, garantizar que estas investigaciones sean objetivas y sean independientes. Como es lógico y además como psicóloga siempre os voy a recomendar la externalización de las investigaciones para poder garantizar que todas las personas implicadas, todas, sean tratadas de la manera correcta y puedan llevar este proceso de la manera pues, menos desagradable posible, teniendo en cuenta que ella es desagradable, y que tengan unas conclusiones que sean fiables y sean profesionales. Y por mi parte, nada más. No sé si he conseguido hacerlo a tiempo. Ya cualquier cosa que queráis comentar, estoy a vuestra disposición y le cedo la palabra. Sí. Creo que he dejado de compartir. Sí, has dejado de compartir. Sí, muchas gracias, Cristina. Palabra, Ana. Muy completo. Una presentación muy completa y que nos ha suscitado seguramente a todos muchas reflexiones y muchas preguntas. Yo por lo menos he escrito muchísimo, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a Ana Serrano. Ana Serrano, tienes tu tiempo. Sí, Valor de la bueno, buenas igualdad. tardes. Bueno, que me ha parecido fabuloso, sobre todo asentar, hacerlo digerible, masticable y muy sencillito lo que parece que está... Se nos hace bola muchas veces, ¿no? Las leyes, los reales decretos, los BOAs, y la verdad es que lo habéis asentado, lo habéis dejado súper digerido. Muchísimas gracias a los dos. Pues yo tengo una visión, ¿cómo os diría? Os voy a trasladar lo que pienso, lo que siento y lo que opino. Lo que nos hemos encontrado sobre todo en seguridad y salud laboral. Y bueno, pues yo creo que fundamentalmente voy a compartir pantalla, ¿vale? Un momentito. ¿La veis? ¿La veis? Sí. Espera, Sí. a ver si... Vale. Bueno, pues sobre todo voy a compartir... A ver, un momentito, que me hago pequeñita para no me moleste. Todo aquello que nos une tanto en el mundo, en la tierra, como en el ámbito laboral, y todo aquello que nos diferencia y que hay que tener en cuenta en nuestro día a día y en el ámbito laboral. Y cada uno de nosotros, yo creo que si estamos aquí es porque ya nos creemos que lo que hacemos lo hacemos bien y queremos que sirva de germen para que otros nos imiten, ¿no? O para que otros se unan al barco que nos lleva a, bueno, pues en el ámbito que estemos, no sé si es desde, bueno, pues igual ya vosotros como psicólogos, yo en el ámbito de la seguridad y salud, bueno, pues hacerlo lo mejor para que todo el mundo nos siga o para servir un poco de guía, ¿no? A ver, ¿por qué no me pasa? Aquí.
Vale, bueno, pues comenzamos por todo aquello que nos une y sí que me voy a ir al profético Bahá'u'lláh, que dijo que el bienestar de la humanidad, su paz y su seguridad son inalcanzables a menos que se consolide su unidad, la unidad de ir todos juntos, hombres y mujeres, la diversidad, por justicia, por igualdad y por sentido común, básicamente. Sí es verdad que no se nos tuvo en cuenta, a las mujeres hablo, hasta el hito fue Naciones Unidas, con el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, Igualdad, Desarrollo y Paz en el año 1975, y como consecuencia de las investigaciones de ese decenio se dieron cuenta todas las contribuciones vitales para el cambio, para el desarrollo, para la unidad de la Tierra, del mundo y de intereses comunes, ¿no? Y es que esa transformación y esa verdadera igualdad requiere que ambos, hombres y mujeres, reevaluemos lo que nos es familiar y lo que nos es rutina para crecer juntos, para ir a una, porque al final también tenemos que tener en cuenta que solo juntos lograremos conseguir pues ese clima moral y psicológico que puede traer la paz y que puede también fortalecer una civilización sostenible ambientalmente, que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Porque ¿qué opinaría la Tierra o qué opinará la Tierra ahora mismo de los sacrilegios que estamos haciendo? Nos lo preguntamos, pero quizá se lo deberíamos preguntar a ella y diría, bueno, ¿qué están haciendo con el lugar donde viven? Por eso digo de ir juntos. En el ámbito laboral, bueno, se ha solapado aquí un poquito, tenemos que conseguir esa promesa, ¿no?, de transición justa hacia una sociedad donde tenemos que tener igual de oportunidades e igual de derechos, y para eso también se comienza pues, en nuestros hogares, en los coles, dando ejemplo, ¿no?, y participando todos juntos para conseguir el bienestar de las sociedades y el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque 263 millones de personas bajo la pobreza extrema en este 2022, pero es que fijaros, desde el inicio de la pandemia, 573 personas se han convertido en 1.000 millonarias en el mundo y 1 millón de personas empobrecen cada 33 horas. No sé, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia qué igualdad vamos? También tiene que ser un trabajo digno, un trabajo seguro, con condiciones saludables, también condicionante de un trabajo decente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener unas condiciones saludables, unas condiciones dignas para ir cada día a nuestro puesto de trabajo, y en el mundo no es así. Como consecuencia, cada año mueren 2,3 millones de trabajadores por accidentes y enfermedades relacionadas con el puesto de trabajo. Eso yo creo que lo tenemos que tener presente cada día, la suerte muchos que tenemos, y hacia dónde tenemos que trabajar para, pues eso, para que el mundo en realidad sea justo, ¿no? ¿Qué nos diferencia? Bueno, pues sabemos cada uno, desde el fondo de armario hasta cómo pensamos, ¿no? Pero si bajamos un poquito a tierra, vemos que encontrar trabajo para las mujeres es mucho más complicado, que también en el mundo hay una población activa muy inferior, el 49% en mujeres frente al 75% de los hombres, ¿no? Con respecto a la tasa de desempleo, en España, en 2021 un 11,8% frente a un 15% las mujeres. Y por no hablar de que el empleo más vulnerable pues lo tenemos nosotras, ¿no? Con menos horas, con un trabajo remunerado que tiene probabilidad de trabajar menos horas que el hombre, y por lo general no es por propia elección, por un trabajo que muchas veces no es remunerado, y que cuando la mujer dedica 3 veces más horas en las tareas domésticas que los hombres, pues también es para tener en cuenta, ¿no?, qué es lo que tenemos que trabajar desde nuestras casas, desde nuestros hogares. También trabajadoras en familiares auxiliares, porque el 15% de las mujeres empleadas, frente a un 5,5% en el caso de los hombres, son trabajadoras familiares auxiliares. O sea, que son por cuenta propia en un negocio de propiedad familiar o dirigido por un familiar. Entonces, bueno, pues tampoco igual han tenido libertad para elegir, ¿no? ¿Por qué debemos preocuparnos por la brecha de género? Bueno, pues fundamentalmente porque tenemos que tener libertad para elegir, por decisión propia, dónde queremos trabajar, unas condiciones seguras y saludables dignas, y que sea también digno para que el crecimiento económico sea también digno e igualitario, ¿no?
y es que garantizar este derecho es un objetivo, yo creo que es importante en sí mismo, ¿no? Y aparte que es que económicamente para los países esa reducción de la brecha de género en la participación activa podría aumentar considerablemente el Producto Interior Bruto mundial. O sea que si hubiera más equilibrio en esa población activa, también aumentaría el Producto Interior Bruto mundial. Bueno, ¿qué nos ocurre en seguridad y salud laboral? Yo creo que no sé cuántos de vosotros seréis de este sector, ¿no? Pero existe una carencia abrumadora en los análisis técnicos, ¿no? Porque se aplican estándares de medición y de análisis que de una manera homogénea, que nos afecta de una manera diferente a hombres y a mujeres, ¿no? Sobre todo donde había que incidir en esos métodos, los indicadores y los criterios que tratan a la población trabajadora desde una falsa homogeneidad basada en un modelo masculino. Ahondaremos un poquito más en el tema, ¿no? Esto en seguridad y salud laboral consiste en corregir esos indicadores, en tenerlos en cuenta, tener en cuenta esas carencias que existen a la hora de evaluar riesgos químicos, ergonómicos y también psicosociales, porque 6 de cada 10 mujeres del sector servicios son mujeres, 6 de cada 10 personas en el sector servicios son mujeres y eso trae problemas psicosociales también a las 2 terceras partes de este sector. Y os pregunto, ¿qué ocurre cuando las mujeres, por ejemplo, ocupan puestos diseñados sobre un patrón supuestamente neutro que es en realidad masculino? Pues que no es justo ni es igualitario. O se tienen en cuenta, por ejemplo, las diferencias entre hombres y mujeres cuando suministran herramientas o equipos de trabajo. Pues probablemente no. Entonces, yo creo que tiene que ser un hecho que nos pongamos en marcha desde nuestro pequeño mundo, desde el mundo preventivo, vosotros desde Igualia, pues a ayudar, ¿no? a que se pongan planes de igualdad reales y efectivos. Yo creo que en estas 23, 24 personas que somos, tiene que removernos algo a nuestro pequeño mundo para hacerlo lo posible, lo mejor posible día a día, ¿no? Para eso estamos. Pues al final yo creo que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que todos estos cambios tienen que suponer un avance para mejorar las condiciones de trabajo de todos, pero de las mujeres, porque no se tienen en cuenta estos indicadores, estos métodos y estos criterios, ¿no? Que implica también un reconocimiento de las personas que están detrás de cada puesto y que humaniza también la técnica. La técnica se hace amoldable como un traje a medida y se pone al servicio de trabajadores y de trabajadoras. Prevenir sin discriminar, porque efectivamente tanto a hombres y mujeres pueden verse afectados por riesgos reproductivos, como lo dice la OMS, ¿no? Y se han de desarrollar esas políticas de prevención primaria para la protección de la reproducción y la salud en ambos géneros en todos los estados de la vida reproductiva del trabajador. Ya veremos un poquito más adelante por qué lo digo, porque también, ¿qué ocurre? Hablamos de género, de edad, de discapacidad y también de desafío hacia las nuevas tecnologías, ¿no? Y esto es un reto, pero también es un desafío que nos tenemos que ver involucrados, nos tenemos que ver en el día a día para poderlo cambiar y tener en cuenta. Porque integrar es un vehículo de bienestar social y laboral, donde tiene que primar en todo lo que habéis dicho, tanto en la contratación de un trabajador, de la adecuación del puesto a la persona, en los méritos para hacer evaluaciones de desempeño, tiene que primar el talento, el mérito, esas habilidades, esa capacidad para poder trabajar. Y eso sería una igualdad real, ¿no? Para así lograr sociedades más justas y también productos y servicios más diversos e inclusivos, porque somos la suma de todos, porque necesitamos la visión de ambos géneros y de todos para lograr productos y servicios más diversos e inclusivos. Bueno, ¿y qué ocurre con las mujeres con discapacidad o con las mujeres que viven en el mundo rural y se dedican al sector primario? ¿Y qué ocurre con esas brechas existentes que muchas veces no vemos? Porque hablamos de las mujeres desde un amplio concepto, pero ¿qué ocurre con ellas en concreto? Y es que esa exclusión no reside únicamente en la persona, porque un 15% de la población en Europa tiene una discapacidad y muchas veces se encuentra con que su entorno tampoco es incluyente, ¿no? Y carece de accesibilidad. ¿Y qué pasa con esa doble discriminación de las personas que tienen una discapacidad y que también tienen, pues que se ven también frenadas por el propio mercado y por la interiorización de las discapacidades, ¿no? Pues asumen esos déficits y esto nos aleja también del objetivo igualitario, ¿no? Porque muchas veces no se adapta el trabajo a la persona y menos con personas que tienen una discapacidad.
Bueno, y las mujeres que trabajan en el sector primario, ¿se tienen en cuenta eso a la hora de evaluar los riesgos, los valores límites de exposición con fitosanitarios o zoosanitarios? Los plaguicidas, se ha visto, se ha demostrado que afectan en mayor medida a los disruptores endocrinos femeninos. Esos riesgos biológicos también, efectivamente, especialmente en embarazo. ¿Qué ocurre con la ergonomía en el uso de la maquinaria o en la dotación de los equipos de protección individual? Donde un 37 masculino tiene la horma de un zapato de un pie masculino, no es femenino. Y esto, pues efectivamente, también nos aleja del objetivo igualitario. Bueno, pues hemos hablado de la brecha salarial, de la brecha digital y de la brecha de los cuidados. Hemos hablado también de mujeres rurales, mujeres que tienen también que tienen una discapacidad, ¿no? Por traeros datos, quería traeros datos, por eso me estoy distrayendo. En el mundo salarial, en el 2017, el salario promedio de una mujer era un 29,3% menos que el de los hombres. En el ámbito digital, nosotras estamos un 60% más desconectadas, ¿no? En la de los cuidados, se ha demostrado que el 85% de las mujeres que se ocupan de la casa son mujeres y son las que piden una reducción de las jornadas, ¿no? No olvidemos tampoco esas dobles y triples brechas que sufren las mujeres racializadas, migrantes o con diversidad funcional o discapacidad, o las familias monoparentales. Efectivamente, donde hay poder también faltan mujeres en las cátedras, que solo ocupan un 20%, en las reales academias, con un sector de la medicina que está feminizado, donde un 89% lo ocupan mujeres, pero donde los que mandan son un 11% los hombres. Faltan mujeres en consejos de administración, en el ejército, en el poder judicial, y esto también nos aleja del objetivo igualitario. Bueno, no está todo perdido. Yo digo que tenemos una partida que no hemos perdido, que tampoco estamos en tablas, pero que nos queda ayudarnos unos y otros para poderlo ganar entre todos, ¿no? Y es integración de ese género en las evaluaciones de riesgos, de tener esa feminización de la pobreza, donde bueno, ganamos menos, tenemos menos horas, tenemos trabajos más vulnerables, donde tenemos dobles presencias, porque no sabemos educar en el hogar, en el reparto de las faenas, ¿no? Donde también tenemos que legislar, nuestros políticos tienen que legislar sobre esas brechas, ¿no? Donde tenemos también esa tecnología como aliado y donde también podemos conquistar la autoridad. Veía en el libro de mi hijo de sexto que esta legislatura, no por ponerle color ni nada, pero es el que más mujeres tiene, o mayoritariamente son mujeres en las carteras, ¿no? de la política de hoy en día. Bueno, pues me enorgullece, pues indistintamente del color, pero bueno, por lo menos se nos tiene en cuenta, ¿no? Como decíamos al principio. Bueno, y esa inmensa labor de... Está el palo, está la zanahoria y está nuestro sermón diario, que tenemos el poder de sensibilizar a la población si tenemos datos, si tenemos coherencia y si podemos hacerlo de una forma equilibrada, dando poder, dando saber y dando, digamos, sentido común a las cosas, porque es que juntos llegaremos más lejos. ¿Cómo se puede acortar esta brecha, ¿no? Pues empezando por la remuneración, ¿no? Trabajo igual, pues igual remuneración. Pues eso hay que tenerlo en cuenta. Frenar esa segregación profesional donde, pues bueno, la mujer tiende a tener presencia excesiva en esos empleos de menos valor, ¿no? O que están menos especializados, ¿no? Y donde, bueno, tenemos el poder de sensibilizar a la población y de acabar con esos prejuicios, eliminar la discriminación. En España, como decimos, existe legislación expresa, pero en otros países no. Tendría que haber también medidas adicionales como esos recursos, esas medidas disuasorias, esos organismos especializados y esas campañas de sensibilización. Son herramientas, ¿no? Que tenemos que armarnos de ellas para poder acortar esa brecha, acabar con la brecha. Por supuesto, promover la conciliación de trabajo y familia, ¿no? Corresponsabilidad, educación, igualdad en el hogar, crear conciencia de lo igualitario y bueno, repartirnos con responsabilidad, lo que hablamos, crear esos empleos de prestación de cuidados de calidad, porque
en los servicios de asistencia, los cuidados domésticos fundamentalmente los desarrollan mujeres, ¿no? Y es esencial promover un trabajo decente para esos profesionales del sector, domésticos inmigrantes fundamentalmente. Protegerse sobre las crisis económicas. El perfil de la mujer, el perfil del pobre en España tiene perfil de mujer. Así que hay que tener, también tiene más probabilidad de que la crisis económica les afecte más, ¿no? Así que esas medidas de salvaguardia también tienen que complementarse frente a esas personas que pueden sufrir una crisis económica pues más acrecentada en sus hogares, en sus familias, en sus vidas, ¿no? Y bueno, al final el objetivo conjunto, el objetivo aquí también del día de hoy es lograr una sociedad más justa, justicia e igualdad y libertad para poder elegir esos nuevos puestos de trabajo que sean transparentes e igualitarios y las mismas condiciones de trabajo dignas y poder desarrollar políticas inclusivas sin olvidar nuestro bienestar emocional. Al final, como habléis vosotros, ¿no? No hay que dejar a nadie atrás. Tenemos de mano la tecnología, somos capaces de poderlo hacer, pues trabajemos juntos, ¿no? Bueno, nos toca reinventarnos, ¿no? Y más en esta crisis económica post-COVID que nos tiene enfrascados pues, desde la energía hasta, bueno, pues hasta la salud emocional. Conclusión, yo creo que estas 3 imágenes son lo que nos marcan nuestro día a día. Somos el faro donde se tienen que seguir, donde se tienen que guiar, donde tenemos que ser capaces de dar luz a los demás. Tenemos la llave para entrar en cada una de nuestras conciencias y ayudar a cada una de las personas que tenemos cerca porque podemos ayudar a nuestra sociedad, a nuestro pequeño mundo, a nuestras empresas y sobre todo tenemos el coraje de poderlo hacer. Así que, bueno, pues arremangarse, que nos toca y bueno, al final yo creo que cada uno de nosotros somos el cambio. Y hasta aquí. Voy a dejar de compartir. Estupendo. Muy bien, Ana. No sé dejar de compartir, sacarme de aquí. Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Estupendo. Muchísimas gracias a los 3, Guillén, Cristina, Ana. Han sido exposiciones fantásticas, completísimas, que a todos nos han llenado de entusiasmo y de reflexiones importantes. Vamos a dar paso a la parte más importante del webinar, que es las preguntas y participación de todos nosotros, como siempre sabéis. Así que, por favor, quien quiera preguntar libremente, micrófono abierto y lanza la pregunta y así agilizamos, ¿vale? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Os hemos dejado sin palabras. Hombre, está todo el mundo pensando, estamos todos bloqueados pensando, ¿eh? Yo tengo alguna cuestión mientras surge alguna pregunta, si queréis os la lanzo a los 3 un poco. Me preocupa cómo toda esta legislación va a influir en el pequeño empresario. Pequeño empresario, estas legislaciones tienden a pensar en la gran corporación, en la gran empresa que tiene recursos para implantar rápidamente cosas, contratar gente especializada, etcétera. Me preocupa, porque conozco muchos, claro, la microempresa. ¿Cómo creéis que va a afectar esto a la microempresa? Porque es un sobreesfuerzo de dotar de medios, estructura, personas, etcétera, ¿no? Y luego otra pregunta también libremente, y es si pensáis, cualquiera de los 3, si se está teniendo en cuenta realmente las capacidades y las competencias de las personas por encima de otros criterios, o no, o si simplemente se están aplicando normativa porque hay que aplicarla, que es lo que me encuentro también en muchas empresas, pero no creen en ello, no están potenciando a la gente que tiene capacidad independientemente de otros criterios. Yo si queréis, Paco, respondo yo la primera pregunta. Hombre, a ver, la pyme, la microempresa y las empresas en general, ¿vale? Ya no estamos hablando de las grandes corporaciones, sino de compañías medianas, la englobaríamos dentro de pyme también, hombre, pues tienen un problemón. Tienen un problema, ¿vale? Porque por una parte está la voluntad de querer cumplir y las ganas de querer cumplir con lo que es la realidad de hoy en día, ¿vale? O sea, hoy en día el patrón del hombre cis, hetero, que es el jefe o el consejo de administración lleno de señoros. Esta palabra la he aprendido yo gracias a mis compañeras consultoras que me la han inculcado, ¿no? Oye, es que he estado con señoros hoy. Sí, he estado con señoros, ¿vale? Pues esto la verdad es que va quedando atrás, ¿vale? El otro día, en una cena con amigos de mi misma edad, todos hombres, todos cis, todos heteros,
pues nos dábamos cuenta que a nuestro alrededor, ¿vale?, existía una gran diversidad, ¿vale? De hecho, en el propio restaurante teníamos una pareja gay al lado, tenemos un grupo de amigos con diferentes etnias raciales. Bueno, te encuentras con que la realidad es cambiante y tomando palabras de Cristina, que decía el otro día en una conferencia, quien no se adapte, pues está destinado a la extinción, ¿vale? ¿Por qué? Porque la realidad es cambiante, ¿vale? Por lo tanto, sí que es cierto que nos ha venido toda la legislación de golpe. Al igual que en materia preventiva, apareció el primero la ley de prevención, la del año 95, luego apareció a los 2 años el reglamento, que es la lógica a nivel normativo. Esto nos ha caído todo de golpe. Tenemos en el 2019 un primer Real Decreto Legislativo en materia de igualdad de oportunidades, 2 reales decretos, el de igualdad retributiva y el de planes de igualdad del año 2020. En el 2022 nos ha aparecido la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual y la Ley de No Discriminación. Cuidado, ¿vale? Que todo esto nos va generando obligaciones, que generan obligaciones para todas las empresas, pero claro, la micropyme es la que menos informada está. Si nos paramos a pensar cuántas explicaciones, como la que hemos tenido en el webinar de hoy, sobre las obligaciones de las empresas, de qué obligaciones tienen las empresas para cumplir con esta legislación. Yo no he oído ninguna campaña, he visto campañas en televisión contra la ministra Montero, contra la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, contra la Ley de Igualdad, pero no he visto ninguna campaña explicativa de qué es lo que tienen que hacer las pequeñas empresas o las medianas empresas para dar cumplimiento a toda esta situación. Con lo cual, bueno, si nos fijamos en la realidad es que van a empezar a haber sanciones, van a empezar a haber denuncias, que como hay una inversión de la carga de la prueba, la gente se va a aprovechar en muchas ocasiones de estas indemnizaciones que requiere esta ley de igualdad de trato y no discriminación, y que la integración va a ser complicada. Va a ser complicada si lo quieren hacer a golpe de puño, ¿vale? ¿Hay un afán recaudatorio? Yo no lo diré nunca, pero sí, existe. Existe el afán recaudatorio también. Empiezan a haber sanciones a empresas muy pequeñitas, de 4 o 5 personas trabajadoras, por no disponer del registro retributivo, por no disponer, salió ayer en televisión, una empresa que había publicado un anuncio y no disponía del protocolo de acoso sexual en el anuncio. Era un anuncio, me comentaba mi compañera Murir, que solicitaban a un carretillero, creo, no me acuerdo exactamente qué, ¿vale? Pero la verdad es que hubo una sanción de 7.000 euros para una empresa de 5 empleados y empleadas, ¿vale? Con lo cual, digo, ostras, ¿hasta qué punto? Bueno, hay una situación, la verdad que es compleja, es complicada. Yo creo que hay un deber por parte de la administración de informar, ¿vale? Pero también, sobre todo, por parte de asesores, asesoras, consultores, consultoras, que debemos también ejercer esta labor informativa. Ay, perdón, Cristina. No, dale. Bueno, yo iba a ir no a colación de lo que decía Guillem, sino a la otra, a la parte de si quizá esto puede descentrarnos, de darle el valor a las personas y a lo mejor como tenemos que cumplir la normativa, pues... Y yo creo que todo lo contrario. Y os pongo un ejemplo. Venimos sufriendo, no solo España, a nivel mundial, lo que se llama la gran renuncia, de Big Quit, que decían los americanos cuando empezó en Estados Unidos y que no creíamos que iba a llegar, y luego la vemos en Italia, y luego la vemos en España, y ahora la vemos en Latinoamérica, de hecho. Y esta gran renuncia no ocurre porque sí. Y de hecho, con la pandemia incluso se vio cómo era posible que las personas tuvieran trabajos seguros y aún así los abandonaran, y veamos el abandono del puesto de trabajo incluso cuando no hay alternativa de puesto de trabajo. Y es que yo siento mucho decirlo, igual es porque soy parte de esa generación millennial, y luego los que vienen por debajo, la generación Z, que nos llaman la generación desencantada. Y es una generación en la que ya no nos interesa, para bien o para mal, no nos interesa ese trabajo seguro con el puesto de trabajo que lo aguanto porque tengo un salario y voy a conseguir un salario y ya está. El salario emocional es algo muy importante para mi generación, porque como nos llamas eso, la generación desencantada, esa que hicimos, nos prometieron que si estudiábamos íbamos a tener un buen trabajo, y cuando estudiamos teníamos un título,
esa que no cuelga el título en ningún sitio, lo tiene en un cajón porque no se cree que sirva para nada, esa que valora más una empresa, que la trate bien, que conozca sus derechos, que la considere como persona y no como un número más, y que vamos a ver, y lo estamos viendo, cómo se prioriza una buena relación laboral, un reconocimiento como persona y como persona trabajadora sobre todo, frente a grandes cuantías de dinero, por ejemplo. Y la cuestión es que esta gran renuncia, si bien afecta, y afecta mucho a una gran empresa, a una pequeña empresa la asesina. Si se me va la gente, ¿qué hago? Y ahí está la cuestión, es, para yo retener el talento, para realmente, ya no retener el talento, para yo descubrir el talento que puedo tener en mi empresa, tengo que empezar a reconocer valores que a lo mejor antes no he tenido en cuenta. Y no los he tenido en cuenta quizá por ese desconocimiento, por ese no saber que si yo potencio algo en una persona, que si yo la dejo celebrar sus fiestas religiosas, que si yo pongo unos cartelitos donde pongo a mujeres en puestos directivos, donde yo, son acciones tan pequeñitas que te hacen sentir cómoda, esa comodidad repercute en la productividad una barbaridad, porque a nivel psicológico la salud mental de la persona trabajadora es el indicador imprescindible para saber si me va a rendir. Una persona puede ser buenísima a nivel profesional, a nivel intelectual, que si no tiene esa motivación, que si no se siente reconocida y validada como ser humano, no me va a rendir, no la necesito para nada. Es que no voy a poder retener su talento porque jamás me voy a dar cuenta de que realmente tenía talento. Esto, que aparece una obligación y que es una obligación y que muchas empresas lo harán porque no le quedan otra, porque me va a poner una multa, porque ay, mira que ahora hay una ley que viene nueva. Luego se van a dar cuenta que si lo hacen bien, obviamente si lo dejan en un cajón pues no va a servir de nada, pero si lo hacen bien van a ver los resultados y van a decir, oye, pues igual no me ha venido mal hacer todo esto. Yo sé que existe ese discurso que por desgracia es lo que está moviendo ahora mismo a la gente a hacer esto, que es no quiero una sanción. Existen sanciones, evidentemente, las vemos todos los días, pero yo me voy a otro y es, y si no hubiera sanción, igualmente ibas a sufrir las consecuencias de no aplicarlo, porque el mundo está cambiando, nos guste más o nos guste menos. Y si yo no cambio con el mundo y me paro, pues el pararse implica que otros van a ir por delante de mí y no hay más. Pues yo insisto en ser la del sermón. Está el palo, la zanahoria y el dar no digo porque estamos en horario aún de niños, ¿no? Pero es verdad, yo soy personal laboral, lo he dicho, de Gobierno de Aragón. Podría conformarme con no hacer nada más. ¿Qué nos pasó en pandemia o qué es lo que nos ha movilizado tanto? Bueno, yo ahora soy recientemente de Mieses, son como primos, Aepsal y Mieses, ¿verdad, Manel? Y es verdad que cuando por hacerlo un poco extensivo y para poneros en contexto, cuando fue pandemia hicimos vídeos, hicimos guías, hicimos lo posible por hacer fácil a las pymes digerible todos los BOEs que cada sábado iban saliendo. Entonces, yo creo que tengo esa, no sé, llámalo labor social, no lo sé lo que es, lo que me remueve, pero es la motivación, la curiosidad y la creatividad por hacer fácil o ponérselo fácil a los que son más vulnerables, que en este caso fueron las pymes. Pero en este caso, que estamos hablando de la igualdad, es que nuestro puente, nuestra unión, a lo mejor sois vosotros como Igualia, o a lo mejor es Mieses con una guía, pero son las asociaciones profesionales especializadas las que nos van a servir de salvavidas. O sea, somos nosotros, ¿sabes? ¿A quién preguntan? ¿A quién acuden? ¿Qué esperan? ¿La multa? Pues yo creo que hay que darles el sermón antes de que llegue. Pienso, la del sermón. Estupendo, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más o alguna reflexión también que se queráis compartir los participantes, no solo preguntas? Porque esto está removiéndonos a todos, yo creo. Yo creo que estamos más procesando la información que nos habéis dado y lo que nos da que pensar, que casi preocupados por preguntar, ¿no? Me imagino a todo el mundo procesando la información, ¿no? Pues también es interesante, lo digo para todos, que compartamos las reflexiones, lo que cada uno esté pensando en estos momentos, ¿no? Lo que te remueve, ¿no? Porque de esto va también el tema, ¿eh? ¿Me permites, Paco? Por favor. Gracias. No, yo quería poner sobre la mesa un tema que nos preocupa muchísimo a los Mieses y al mundo de la prevención,
es que los temas de riesgos psicosociales han sido como muy descuidados, no han sido puestos en valor y entendemos que los riesgos psicosociales son claves, ¿verdad?, para enfrentarnos, ¿verdad?, a esta insatisfacción profunda, a este trato no humanizado y a estos problemas de salud mental, ¿no? Entonces pienso que hemos de darle, pues potenciar los riesgos psicosociales como instrumento de evaluación y donde ahí deben estar precisamente estos temas de discriminación y de igualdad, ¿no? O sea, que no podemos ir ahora a otro tema más por aparte como cosas aisladas, sino que en esta visión holística que tenemos de integrar y potenciar los riesgos sociales en esta componente, ¿no?, tan importante, ¿no? O sea, que hemos de hacer mucha pedagogía, mucho sermón, ¿verdad?, para que también los profesionales de la prevención hagan fácil esto, ¿no? Y estos temas pues sean entendidos no como una carga más, o sea, ¿y ahora qué más nos piden? Sino que lleguemos a los empresarios, ¿verdad?, a las empresas y a los profesionales de la salud laboral que entiendan que esto no es complicado, esto es una manera de reflexionar y poner en valor pues algo tan importante, ¿no? Por además quiero añadir otra cosa que, perdonad, pero es que siempre he pensado que, y es así, que las mujeres tienen un valor que la mayoría de hombres no saben, ¿no? O sea que, y hemos de descubrir y hemos de estar aliados los hombres con las mujeres para que esta igualdad no se puede conseguir solo con las mujeres. Dijiste muy bien tú, Ana, de que necesitamos a los hombres, pero hombres con un criterio y con unas cosas para que entiendan que no es que tenemos que ser iguales, es que la mujer puede hacer muchas cosas mucho mejor que el hombre, ¿no? Esta capacidad negociadora, esta capacidad resolutiva de conflictos, esta capacidad de hacer 4 cosas o 5 al mismo tiempo que el hombre, nada, porque yo precisamente un lineal, o sea, que hay una serie de cosas que hemos de enseñarnos, porque en la empresa hay que hacer educación, ¿no? Para que entender que la educación está en la escuela, como nuestros hijos pequeños pues están aprendiendo. Pero claro, la educación está en la empresa para poner en valor que la igualdad realmente es un valor, como el título del webinar decimos, ¿no? O sea que la educación está en la empresa, pero entendiendo de que no es un problema de venir ahora por cuidado de evitar los daños, o sea, pongamos en valor la prevención, ¿no? Pongamos en valor la prevención, no es tanto de evitar el riesgo, el problema, ¿no? O sea, bueno, un poquito abrir la mente, ¿no?, para que los empresarios entiendan que somos sus aliados para que las empresas sean más competitivas, más eficientes, más saludables, ¿no? Es lo que propugnamos, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Mauren, tiene levantada la mano, ¿querías compartir algo? Gracias. Hey, Mauren. Sí, abre el micro, Mauren. Micro, por favor. El micro, abajo. ¿No? Sí, no te oímos, No Mauren. te oímos, chica. No. No. Igual si lo dejas por el chat. Pues miraremos. Si quieres escribirlo efectivamente por el chat, pues lo leemos y lo comentamos. Mientras, si queréis también, lo que decíamos, compartir alguna reflexión importante, algo que también podamos aplicar a nuestro día a día. A mí me ha parecido también especialmente importante, mientras llega algún comentario, Cristina, el plan que nos proponéis de acción, ¿no? El diagnóstico, planes, es decir, me parece súper importante precisamente por lo que decía precisamente Guillén, ¿no? Es decir, la desinformación que hay. Es decir, hay una losa enorme que es imponer rápidamente un montón de premisas y tal, pero no hay ayudas. Entonces, yo me solidarizo mucho con el empresario, porque es que dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Pues empiezo por contratar a alguien especialista que me ayude porque yo no sé ni por dónde empezar. No es normal que se estén sacando leyes y obligaciones y no se estén sacando ayudas e información con la misma intensidad. Eso genera una brecha brutal y lo que genera es mucha más angustia, de luego genera bienestar y salud para los empresarios, nada. Es decir, todo lo contrario, unos niveles de estrés y de obligaciones fiscales y sustos con el tema de las denuncias y con el tema de los posibles pagos e indemnizaciones, que lo genera es un estado de alarma, es un estado de poco equilibrio. Es normal legislar, es normal que apoyemos mejoras en todos los sentidos, pero es normal que no generemos más angustia de la que ya tenemos. Con lo cual yo creo que ahí la administración no lo está haciendo bien. Y es una opinión particularísima mía, Creo que no lo están haciendo porque no ofrecen ayudas en la misma línea e intensidad que ofrecen lo que son las disposiciones y las obligaciones, ¿no?
Creo que eso es un desajuste enorme. Sí. Bien, creo que Maureen ha escrito que si hay alguna subvención prevista para las pymes. Sobre ello hablaba, claro. Si queréis contestar, sí. Bueno, si queréis contesto yo, y es que no, de momento no, de momento no. A ver, pensad que las primeras subvenciones que salieron de planes de igualdad, y la ley de igualdad desde el año 2007, aparecieron, creo que fue en el año 2012, 2013 aproximadamente, ¿vale? Con lo cual, si vamos por la misma línea, deberemos esperar unos 5 años. Espero, espero que sean antes, ¿eh? Por supuesto. Estupendo. Mar Romero también nos añade alguna pregunta. Dice, y en lugar de multar o indemnizar, ¿no sería mejor premiar a quien lo haga bien? Pues si queréis contestar vosotros. Cristina. Igual me adelanto, pero sí que es verdad que no existe ahora mismo, pero ambas leyes, si no recuerdo mal, sí que prevén reconocimientos a nivel de gestión de diferentes tipos de diversidades, de inclusión y demás. Pero incluso si no esperamos a esos reconocimientos a nivel de administración pública, también a colación con el tema de las ayudas, tenemos que tener en cuenta que las diferentes comunidades autónomas sí que pueden poner diferentes ayudas a disposición. Con el tema del plan de igualdad ocurrió con el Pacto de Estado de Violencia de Género, que algunas comunidades destinaron a empresas y demás. Este es el problema, que sí que es verdad que no hay una globalización de cómo se va a gestionar. Es lo que suele ocurrir, que sale una ley y te dice qué tienes que hacer, pero no te dice cómo. Tampoco se puede pretender que las empresas directamente, sean grandes o pequeñas, sean expertas en lo que tienen que implantar. Pero como reconocimientos, tanto públicos como privados, existen. Y creo que además son una buena manera precisamente de, valga la redundancia, reconocer el trabajo bien hecho, porque además creo que una compañera me comentaba, viajando en otro país, que había visto un medio de transporte, un sello diciendo este transporte está libre de agresiones sexuales, y simplemente que no te va a pasar, o sea, no es más que una pegatina, ya te hace sentir esa seguridad y ya te está generando ese bienestar que una propia empresa, gestionando bien y teniendo estos reconocimientos, va a generar en la persona empleada pues todo este beneficio que realmente te da el poder gestionar esto y el poder aprovechar que tienes a tu plantilla en un espacio seguro y que te va a trabajar mejor. Entonces, reconocimientos, ahora si me dices premio a nivel económico, pues si no están previstas ayudas, imagínate premios a nivel monetario, pero reconocimientos existen. Sí. Guillén, ¿queréis decir algo? Sí, bueno, a ver, yo es que personalmente he vivido una mala experiencia con el tema de los reconocimientos, ¿vale? Porque yo tenía mucha fe y muchas expectativas, por ejemplo, con el sello o con el distintivo de igualdad de oportunidades que ofrecía el Ministerio, ¿vale? Sin embargo, nos vamos a mirar todos los requisitos que han marcado para poder obtener el distintivo, son tremendos, ¿vale? Pero hasta tal punto que a día de hoy solo existen 150 empresas, no creo que haya más, que hayan renovado el distintivo de la red DIE, ¿vale? En materia de igualdad de oportunidades. Con lo cual, además te vas a ver el perfil de las empresas y te encuentras a los grandes tótems, ¿vale? Te encuentras al Banco de Santander, te encuentras al Banco del BBVA, te encuentras a los grandes, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, dices, ostras, algo no se ha hecho bien, algo ha pasado, algo ha fallado, ¿vale? Y es que quizá cuando nos hablan de Red DIE, por ejemplo, en materia del distintivo de igualdad, a lo mejor el nivel de requisitos que han marcado ha sido tan tremendo que ha hecho tirar hacia atrás a muchas empresas que podrían haber obtenido el reconocimiento porque han trabajado bien la igualdad, han trabajado bien la integración. Y al final, pues te das cuenta de que no.
que han decidido, oye, pues por todo lo que me piden, ¿vale? Hubo una punta con 240 empresas que habían obtenido el distintivo, pero como había que renovarlo cada año, pues bueno, ahora estamos en 150. Algo ha pasado, algo ha fallado. Bien, pues yo, si os parece, estamos en hora, que es uno de los valores también de Mieses, la puntualidad, el respeto por el tiempo de todo el mundo. Si os parece, paso la palabra a nuestro presidente para que cierre este brillante debate. Aprovecho para daros la enhorabuena a los tres. La verdad que gracias Paco, ha sido excelente, ¿no? Cada vez los webinars nos saben mejor, como más íntimos y más profundos, ¿no? Y más humanos, ¿no? O sea, gracias, por supuesto, Cristina. Ha sido un webinar muy femenino, ¿eh? Las mujeres, tanto Cristina como Ana, habéis hecho unas aportaciones, habéis puesto pasión femenina, ¿no? Eso nos ha dejado a todos, ¿verdad? Guillem, lo reconocemos, ¿no? Que ha sido magnífico. Nada, deciros que estamos muy contentos, gracias. Deciros que nuestro modelo Mieses, el tema de igualdad, el tema de valores, le ha puesto algo fundamental, porque si queremos poner a las personas del corazón de los sistemas, tenemos que atacar ahí, ¿verdad? Actuar con dignidad para que ellas realmente sean tratadas como se merecen. Esto es muy importante, ¿no? Tenemos 2 guías Mieses, los números 6 y 7, las primeras, ¿no? Destacando estos temas, que por cierto, Guillem, habrá que actualizarla, ¿verdad? Con estas nuevas aportaciones legales para tenerlas siempre. Por supuesto. Son documentos sencillos. Y no olvidemos que desde Mieses nosotros apostamos por algo que el país no necesita, ¿verdad? Y el gobierno no está haciendo, ¿no? Que de los obreros. Un empresario pequeño requiere ayuda directa, de gente voluntaria, de gente competente, de gente comprometida, ¿verdad? Que esté ayudando con nuestro modelo, con nuestras guías, con nuestro voluntarismo también, para que con unos consejos claves podemos hacer que todo sea fácil y que todo sea realmente pues, útil y responda a los intereses de la empresa y de la sociedad. Pues nada, a todos muchas gracias. Reitero la felicitación desde el grupo y saben de que bueno, pues lo grabamos todo y lo proyectaremos rápidamente a medio mundo porque en fin, los que han estado, gracias, hemos sido 25, pero muchos más serán los que nos seguirán. Gracias. Hasta muy pronto.